Tortas de Navidad. Ingredientes: una lata de sardinas, medio kilo de chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos, 10 teleras. Así comienza esta historia de Como agua para chocolate. A la mesa y a la cama una sola vez se llama. Así empieza esta novela de Laura Esquivel, que elegí yo para hablar en este 5 de febrero en el Maratón del Amor, disque amor, porque la verdad creo que las mejores historias de amor son las tragedias. Y esta es totalmente una tragedia, que lo manejó bastante bien la autora de este libro maravilloso que elegí. Tengo que confesar que es mi libro favorito. Y como ustedes verán, estoy en la cocina de su casa. Mi casa es su casa, bien dicho. Así decía mi abuelita. Como bien saben, eh, Laura Esquivel ha escrito libros que sus personajes principales son las mujeres. Entonces, eso me encanta, ¿no? La historia empieza en Navidad. Creo que me fui con este libro muy fácil porque a lo mejor ya todo mundo vio esta película, que la verdad la película empata muy bien con el libro. Es de las pocas películas que se puede decir que sí se apegan a lo que es el libro, ¿no? Por eso me gusta también la película. El libro, como dije, es mi favorito. Lo he leído como unas 10 veces. No lo puedo evitar. Me encanta la historia de Tita y Pedro. Pienso que es muy, a pesar de que es una historia que se maneja en la Revolución, es una historia muy actual, o sea, nunca va a pasar de moda. Eh, la, la, la niña que siendo la más chica se queda a cargo pues de la casa, ¿no? Porque mamá Elena así lo decidió. Entonces, Tita forma parte de una familia de puras mujeres y ella realmente está bajo la crianza de la nana, porque se puede decir que mamá Elena le dio un poco de adversión Tita desde muy pequeña. No le pudo dar leche, entonces obviamente mamá Elena le hacía sus atolitos para que ella agarrara fuerza y creciera grande, ¿no? Empecé con la receta de esta tarta navideña porque empieza en Navidad y es siendo muy joven cuando llega a su vida Pedro. Y pareciera que el destino los tiene preparados para estar eh, juntos, pero a la vez separados. Es bajo las intenciones muy buenas de Pedro, le pide el permiso para cortejar a Tita, y ella obviamente, la señora, pues le dice que no, porque ella como hija chica, eh, en su familia las mujeres más pequeñas se quedan a cargo de la casa y de la madre. Y ya, desde ahí se le rompe a Tita todas sus expectativas para por lo menos tener novio, casarse, lo que todas las mujeres, hubo un tiempo que todas las mujeres querían ser madres, ahora ya los tiempos han cambiado, ¿verdad? Pero eh, sigue siendo una historia muy actual, a pesar de que es vieja, ¿no?
Me gusta este libro porque tiene el encanto de que se maneja como si fuera un recetario. Novela de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros. Las recetas que se maneja aquí está desde sanar al corazón, al alma, que es el caldito de res. Están las torrejas, que se preparan cuando la hermana que es la del medio, que son 3, le gusta mucho, ¿no? Tita, pues, se dedica a la casa. Ella no sabe hacer otra cosa más que estar en la casa, y aprende el arte de la cocinada. Yo sí considero que el cocinar es un arte, tiene su encanto, y como decía mi abuelita, que a los hombres se les conquista por el estómago, pues no sé, yo creo que sí. Entonces, me gustaría leerles un fragmentito del tercer capítulo, que es Codornices en pétalos de rosa. Tiene su receta, están los ingredientes. Pero me gusta esta parte, que es la tercera, cuando Tita despierta eso que esa libido que todas tenemos, y lo deja muy claro al preparar esta receta, y se lo hace saber a Pedro, que siempre está ahí, porque Pedro toma la decisión, muy mala decisión, de casarse con la hermana mayor, para estar cerca de Tita. Obviamente, repito, esa fue una súper mala decisión, pero el momento cumbre de la novela es cuando los dos tienen ese contacto sexual visual, por medio de las sensaciones. Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, su ser se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices, en el vino y en cada uno de los olores de la comida. De esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa, completamente sensual. Parecía que había descubierto un código nuevo de comunicación en el que Tita era la emisora, Pedro el receptor y Gertrudis la afortunada en quien se sintetizaba esta singular relación sexual a través de la comida. Pedro no opuso resistencia, la dejó entrar hasta el último rincón de su ser sin poder quitarse la vista el uno del otro. Le dijo: nunca había probado algo tan exquisito. Muchas gracias. Es que verdaderamente este platillo es delicioso. Las rosas le proporcionan un sabor de lo más refinado. Ya que se tienen los pétalos deshojados, se muelen en el molcajete junto al anís. Por separado, las castañas se ponen a dorar en el comal. Se descascaran y se cuecen en agua. Después se hacen puré. Los ajos se pican finamente y se doran en la mantequilla. Cuando están acitronados, se le agrega el puré de castañas.
la pitaya molida, la miel, los pétalos de rosa y sal al gusto. Ya les comenté un poquito más de cómo va preparada la salsa de codornices. Gertrudis, como es la receptora, sale huyendo de esa casa, que yo desde que la vi, el personaje de Gertrudis es una mujer muy fuerte, muy decisiva. Ella sí se le ponía a la mamá, era la que decía, si no, lo que no le parecía, lo que sí le parecía. Cuando ella sale disparada por ese fuego sexual, le encuentra a un soldado y se la lleva. Todo mundo piensa que la raptaron, pero ella se fue por decisión propia y supo Tita que estaba bien, que era muy feliz al lado de ese hombre. Y de alguna manera Tita pues siempre estaba ahí para las hermanas. La hermana mayor se embaraza y también sufre mucho el niño porque la chica esta, la mayor, no, no tiene leche, entonces Tita lo amamanta. Como el cuerpo le da ese poder cuando se ve al bebé que no tiene que comer. Entonces ella, en ese acto amoroso tan maternal, le ofrece sus pechos para dar de comer. Y no sé, mágicamente tiene leche y el bebé va creciendo bien, pero surge ahí una desgracia con el niño. Y obviamente Tita pues lo quiere y lo retiene como si fuera su hijo. Para esto pasan muchos años en los que Tita y Pedro siguen ahí teniendo sus roces amorosos, queriendo consumar por lo menos un beso, porque mágicamente es que es maravillosa la historia de Tita y Pedro, porque la verdad siempre se buscan y encuentran de manera fortuita, pero nunca tienen un contacto cuerpo a cuerpo. Todo es muy visual. Hay una escena que se refleja en la película, porque también se hizo la película en donde ella está amasando y se le ven los pechos y él obviamente pues se emociona a ver a Tita, ¿no? Como la madre pues realmente es la villana de la historia. Se da cuenta y manda lejos a la familia de Pedro. Entonces, Tita hace un berrinche, obviamente, y es cuando se le empieza a revelar a la mamá. Pero, pues, sin embargo, ella, pues es la mamá, ¿no? O sea, le tiene miedo, pero también le tiene amor. Entonces, siguen los años hasta que la madre enferma y muere. A partir de ahí es cuando Tita se siente liberada, pero la hermana mayor agarra igual la idea tonta de la madre cuando le dice que al pequeño igual, a la pequeña porque es niña,
la va a tener que cuidar igual cuando crezca. Entonces Tita se rebela, se enoja y se arma ahí un conflicto, ¿no? Para todo esto, desde siempre hay un personaje que es en tercera persona, que es el doctor, que está enamorado siempre ha estado enamorado de Tita, ¿no? Y sabe la historia de Pedro. Cuando ese problema de que la madre pelea tanto con Tita por el niño, disculpe, no recuerdo bien si se muere el niño, es que la verdad no recuerdo muy bien, lo leí hace tantos años, tengo que volver a leer el libro. Ella se sumerge en una tristeza tremenda, o sea, no quiere saber de nada, no quiere hablar con nadie, y se la lleva el doctor a su casa, que vive en otro pueblo aledaño con su mamá. Entonces, ella no habla, simplemente no habla y empieza a tejer, a tejer y a tejer. Y el doctor siempre está muy paciente, muy pendiente de ella, ¿no? Y es un personaje también importante porque a pesar de que él desde muy fondo de su corazón sabe que pues el corazón de Tita no va a pertenecer a nadie más que a Pedro, y resulta que le pide matrimonio, pero Tita, después de tanto tiempo de no hablar, de sumergirse en esa depresión, una buena tarde, y después de tanto estar pensando, divagando, bajo los cuidados del doctor, en el capítulo 6 se llama la receta masa para hacer fósforos. Les voy a decir los ingredientes: 1 onza de nitro en polvo, media onza de minio, media onza de goma arábiga en polvo, 1 dracma de fósforo, azafrán y cartón. Este capítulo de los fósforos, en lo personal a mí se me hace el más nostálgico, porque ahí es cuando termina una Tita y renace otra. A veces Tita ni siquiera probaba la comida. Era una comida insípida que le desagradaba. En lugar de comer, prefería pasarse horas enteras viéndose las manos. Como un bebé las analizaba y las reconocía como propias. Las podía mover a su antojo, pero aún no sabía qué hacer con ellas, aparte de tejer. Nunca había tenido tiempo de detenerse a pensar en estas cosas. Al lado de su madre, lo que sus manos tenían que hacer estaba fríamente determinado, no había dudas. Tenía que levantarse, vestirse, prender el fuego en la estufa, preparar el desayuno, alimentar a los animales, lavar los trastes, hacer las camas, preparar la comida, lavar los trastes, planchar la ropa, preparar la cena, lavar los trastes, día tras día, año tras año, sin detenerse un momento, sin pensar si eso era lo que les correspondía. Al verlas ahora libres de las órdenes de su madre, no sabía qué pedirles que hicieran. Nunca lo había decidido por sí misma. Podían hacer cualquier cosa
o convertirse en cualquier cosa. Si pudiera transformarse en alas y elevarse volando, le gustaría que la llevaran lejos, lo más lejos posible. Acercándose a la ventana que daba al patio, elevó sus manos al cielo. Quería huir de sí misma, no quería pensar en tomar una determinación, no quería volver a hablar, no quería que sus palabras gritaran el dolor. ¿Se imaginan todo el dolor que sintió ella durante toda su vida? Y de repente está libre de esa sensación de dolor, de incertidumbre, que no sabe qué hacer con ella. Y el doctor amorosamente siempre está pendiente de ella, hasta que llega el mes de julio, en el capítulo 7, con el caldo de colita de res. Recordemos que los caldos siempre son buenos para sanar al corazón. Cuando te sientes triste, un buen caldo te aliviará. Eso lo dicen el libro, como agua para chocolate, y también lo decía mi abuelita, y lo han dicho generaciones. Vamos a dejar creer que sí. Pero lo que más me gusta de este libro, ya casi a punto para cerrar, es cuando llega Gertrudis, se reencuentra con su hermana y hacen unas torrejas. Ahí Tita tiene el temor de que piensa que está embarazada, pero obviamente no. Y bueno, siguen los meses, pasan las festividades y así pasan los años hasta que el buen doctor hace que Tita hable y se reencuentra con Pedro. Precisamente en la boda de el hijo de el doctor y la hija de Pedro. Para esto, como les comenté, ya había fallecido la hermana. Y culmina en esta historia mágica cuando los dos por fin, después de toda una larga espera y de varios años, consumar ese amor. Y es tanto el poder de esos cuerpos que al chocar y a estar haciendo fricción, incendian el lugar donde están. Mágicamente, obviamente, ¿no? Recuerdo que alguien me dijo que fue un paro al corazón de Pedro, pero vamos a quitarle esa parte seria del asunto y vamos a quedarnos con la parte mágica de que el calor del cuerpo fue lo que provoca que él no aguantara ese amor. Y ella, en su desesperación, empieza a comer fósforos. Porque también hay que recordar que todo lo que ella dice son cosas que le contaba la nana. Y bueno, tengo que confesarles que hace unos días descubrí a una escritora mexicana que fue la de las primeras, o si no la primera cuentera mexicana, en donde ella dice que todo lo de tradición oral es sobre los abuelos, sobre las nanas. Entonces este libro refleja claramente la parte cuentera de la nana al transmitir todos esos conocimientos de que son por generaciones a la nana, a Tita. Y bueno, me imagino que a todas, pero obviamente Tita como creció con ella, fue la que más aceptó esa
es esa transmisión de saberes, de lo que se cuentan en los pueblos de aquel entonces. Y hoy todavía se genera eso, ¿no? Ahorita estoy pensando que a lo mejor como agua para chocolate puede ser una historia de tradición oral que va de las nanas de aquel tiempo, a lo mejor de esta señora Laura Esquivel. Y claramente terminé el libro. Cuando terminé el libro yo sufrí mucho porque pues a mí sí me hubiera gustado que Pedro y Tita pues se quedaran a disfrutarse ahí y desde siempre de todo lo que no pudieron hacer en años, gozarse, pero, pero no. Y la última receta son los chiles en nogada, en donde ahí la preparación ya es a cargo de la nieta de Pedro y en este caso también de Tita. Y les voy a dejar un comentario que hizo Elena Poniatowska sobre la historia. Las mujeres solemos escribir triste. En parte tuvo razón José Joaquín Blanco cuando dijo que Rosario Castellanos era en su poesía una plañidera. No entime la nostalgia, nos engarrota el recuerdo, nos vence la cotidianidad, que todo lo cubre con la grisura de su polvo. Jamás podría afirmarse que una de las características de la literatura de Angelina Muñiz, Elena Garro, Inés Arredondo, Julieta Campos es la alegría. Todas ellas son escritoras de cuento mexicano, muy, muy buenas. Pero un libro como Agua para Chocolate, novela de entregas mensuales con recetas, amores y medios caseros, nunca lo había visto en el valle de lágrimas de la literatura mexicana, porque también los hombres son unos chilletas, y salvo Jorge Ibargüengoitia, todos se toman terriblemente en serio y sudan solemnidad a gotas. Empecé a leerla de mal talante, el grueso manuscrito de más de 200 páginas pesándome sobre las rodillas. A partir de la página 15, el tiempo se me fue volando y al terminarlo, bendecida yo a Laura Esquivel. La cubría de besos, tenía ganas de conocerla, casarme con ella, llorar de felicidad sobre las cebollas finamente picadas, gozar del dolor que despiden sus guisos, conocer a fondo todas sus recetas de vida, moler especias, pelar ajos y limpiar chiles. Elena Poniatowska. Gracias.